pero acepta el reto de asumir, ¿verdad?, la candidatura del Partido Revolucionario en medio de una conflictividad política tan compleja y a 15 días de que te asesinen a tu hermano, ¿verdad? Bienvenidos a UFM Podcast, el podcast de la Universidad Francisco Marroquín. Este es un espacio donde tenemos diálogos sobre las ideas de la libertad. En esta oportunidad voy a conversar con Ana Lucía Rodríguez. Ella es historiadora, licenciada en Educación en Historia y tiene una maestría en Historia y es la autora de esta reciente publicación titulada Julio César Méndez Montenegro, el Demócrata. Es una obra original dentro de la historiografía del siglo XX guatemalteco y vamos a conversar un poco sobre ella. Lo primero que te quería preguntar, Ana Lucía, para un poco comenzar la conversación y romper un poquito el hielo es ¿qué te llevó a investigar a este personaje? Porque lo conocemos, como el tercer gobierno de la revolución. Es una presidencia democrática, digamos, un gobierno electo democráticamente después de un periodo de la historia de este país bastante traumático, por así decirlo. Entonces quería saber qué te interesó primero y principal del personaje. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por estar hoy aquí reunidas para hablar sobre Julio César Méndez Montenegro, el protagonista del libro. ¿Qué me llamó la atención? Yo creo que sobre Julio César Méndez Montenegro hay muchos mitos y a pesar de que es un presidente trascendental en la historia del siglo XX, como bien decías, la historiografía guatemalteca no se había ocupado de él, porque había quedado, digamos, en medio de lo que le llaman en Guatemala, pues el periodo de los regímenes militares, ¿no? Entonces fue un presidente de 1966 a 1970 que gana una elección democrática luego de un golpe de Estado en 1963. Hay un gobierno de facto que convoca unas elecciones que se llevan a cabo en marzo de 1966, ¿verdad? Y Méndez Montenegro es electo, ¿verdad? En unas elecciones en las que él representaba a la oposición, digamos, porque estaba compitiendo contra dos candidatos militares en medio de una situación política muy compleja, porque en 1960 pues había comenzado el conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? Entonces había toda una polarización ideológica muy complicada, ¿verdad? Una agresión subversiva muy fuerte frente pues a una respuesta obligada del Estado, del aparato armado del Estado, el ejército, que tiene que combatir esa agresión. Entonces, en medio de toda esta conflictividad, aparece la figura de Méndez Montenegro, un poco única en medio de ese contexto político. Sí, bueno, tú refieres en el libro que realmente quien iba a ser candidato era su hermano, Mario Méndez Montenegro, que es asesinado en el 65. Sí. Digamos, en una situación poco clara, etcétera, y es una candidatura casi que accidental. ¿Cómo tú crees que él asume este reto? Porque él, entiendo, había tenido, previo a plantearse la candidatura política, había tenido ciertas participaciones en gremios, en el Colegio de Abogados, etcétera, pero no estaba metido en política partidista. Entonces esto le llega... tú dices en una parte por azares del destino. Él, de hecho, hay un discurso donde él dice es un azar del destino, pero a veces son esas casualidades extrañas donde se conjugan muchas cosas y tiene que asumir esta candidatura porque, para sustituir a su hermano. ¿Cómo crees que eso marcó también su estilo? Porque ya luego en la presidencia... va a tomar algunas decisiones, no tenía un estilo tan confrontativo, etcétera, pero cuéntame un poquito por qué él asume ese reto. Bueno, la figura de su hermano es muy importante en la historia política de Guatemala también. Otro personaje que merece la pena ser revisado es Mario Méndez Montenegro. Había sido el primer alcalde electo de la ciudad de Guatemala, por eso es que su busto está sobre la Sexta Avenida frente a la municipalidad, porque él fue el primer alcalde electo. Antes los alcaldes eran pues colocados por el presidente, asignados por el Ejecutivo, pero en 1945, con la nueva Constitución, se crea el cargo de alcaldía ya como un cargo electo, ¿verdad?
Entonces, Mario Méndez había sido un personaje, un líder político muy importante y habían fundado en 1958 el Partido Revolucionario, que era pues una organización política heredera del movimiento del 20 de octubre, pero de la rama moderada del 20 de octubre, ¿verdad? La gente que proponía pues cambios a nivel democrático, reformas políticas pausadas o paulatinas, frente pues a la arremetida más radical del otro bando de la revolución. Entonces Mario, digamos que era un personaje incómodo tanto para la derecha como para la izquierda, porque planteaba pues una posición más de centro, que para ese momento político en Guatemala era muy complejo. Entonces sí, es asesinado el 31 de octubre de 1965 en su casa, y entonces en medio de las elecciones del 66, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a hacer el partido y la familia Méndez Montenegro? Entonces, tanto para la gente del partido como pues para sus amigos y allegados, la única persona, digamos, que podía llenar los zapatos de Mario era su hermano Julio César, que como tú decías, no era un personaje político. O sea, para hablar brevemente de quién era Julio César antes de ser presidente de Guatemala, había sido un activista estudiantil en todo el movimiento del 20 de octubre, había tenido algunos cargos públicos durante el gobierno de Arévalo. Luego, con el asesinato de Francisco Javier Arana en 1949, él se aleja completamente de la política, bastante decepcionado un poco de cómo Él era de la fracción aranista. Sí, moderado, igual que Mario. Los Méndez Montenegro eran moderados aranistas. Entonces, cuando asesinan a Mario a Arana en el 49, entonces ahí se da todo una división muy compleja. Luego, Julio César se aleja de la política y se vincula totalmente a la academia. Entonces, él fue electo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Luego había participado en el Colegio de Abogados y su intención en algún momento era ser rector de la San Carlos. Pero con el asesinato de Mario, entonces él se ve obligado por las circunstancias, ¿verdad?, a asumir una candidatura. Y hay un fragmento de cuando él acepta esa candidatura y él dice: yo sé bien que pueden asesinarnos, pero acepta el reto de asumir, ¿verdad?, la candidatura del Partido Revolucionario en medio de una conflictividad política tan compleja y a 15 días de que te asesinen a tu hermano, ¿verdad? Vale decir que tanto Mario como Julio César tenían una relación de hermanos muy cercana, ¿verdad? Entonces, Mario era mayor que Julio César, entonces para él era un mentor, un amigo y un ejemplo a seguir, y entonces así es como asume Julio César. ¿Y cómo esto marca su presidencia? Pues finalmente Julio César, para poder gobernar, tiene que hacer consensos, ¿verdad? Consensos con el ejército, consensos con el sector privado, consensos con los sindicatos, con todos estos grupos álgidos, excepto con la guerrilla, ¿verdad? Julio César no va a hacer ningún pacto con la guerrilla, sino va a haber un seguimiento, una lucha, un enfrentamiento en contra de la guerrilla que estaba actuando pues muy fuertemente en esos años. Sí, justo tocas un punto álgido del libro, y antes de yo leerlo, porque me interesó mucho cuando lo publicaste, te comentaba, porque la historiografía guatemalteca, cuando se trata de esta presidencia, habla mucho de lo que se llama el pacto silencioso, ¿no? Que supuestamente, que bueno, sí, de boca de Clemente Marroquín Rojas, dice que sí existió entre la Fuerza Armada, Peralta Zurdia y Méndez Montenegro, de que ellos le dicen: bueno, tú vas a poder gobernar, porque era un gobierno de oposición. O sea, ya eso, digamos, que pudiera asumir ya era un tema, pero dice: perfecto, vas a asumir, vas a gobernar, pero, digamos, también está el tema de la Guerra Fría, que es como cuando yo le digo a mis alumnos que estoy hablando de la Guerra Fría, etcétera, yo digo: se llamó Guerra Fría porque se supone que entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se lanzaron un tiro, pero los proxies de la Guerra Fría, que eran Centroamérica, África y el sudeste asiático, aquí la guerra era bien caliente, ¿no? La guerra eran los proxies, ¿no?, de la Guerra Fría. Entonces, en ese contexto que está Méndez Montenegro, el ejército le dice: perfecto, tú vas a gobernar, pero todo el tema de las guerrillas subversivas, el ejército es el que tiene,
digamos, la tutela, por así Sí. decirlo, y hasta incluso nombrar ministros de defensa y todo. Entonces, tú dices que ese tema, ese pacto silencioso, se ha sacado de proporción muchas veces por cierta historiografía también interesada. Tú dices que no fue exactamente un gobierno tutelado, a pesar de que hubo eso, pero quiero que elabores más y que me desarrolles más esa parte. Sí, el pacto secreto, pues lo firma Méndez Montenegro, Clemente Marroquín Rojas también lo firma, aunque después él dice que él no estaba de acuerdo, pero pues, también firmó gente del Partido Revolucionario y el alto mando del ejército, incluyendo Peralta Zurdia. Como tú dices, ¿verdad? El ejército impone los primeros 2 años al ministro Rafael Arriaga, como el coronel Rafael Arriaga, como ministro de la Defensa. ¿Y por qué digo yo que no es un gobierno tutelado? Porque pues la obra de la administración de Méndez Montenegro me demuestra a mí que si bien el ejército tenía el control o el monopolio de la lucha contrainsurgente, todos los demás ámbitos del gobierno estuvieron a cargo pues del Ejecutivo. La asignación de ministros fue una decisión absolutamente de Méndez Montenegro, donde coloca a profesionales muy exitosos y muy buenos en sus áreas. Por ejemplo, pienso en el ministro de Educación, Carlos Martínez Durán, ¿verdad? Que había sido 2 veces rector de la Universidad de San Carlos, un intelectual de primer nivel, y él se encarga de la cartera de educación, ¿verdad? Y así hay varios ejemplos dentro del ministerio, dentro de los distintos ministerios, comunicaciones, finanzas públicas, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso del ejército, pues sí, se impone al ministro de la Defensa hasta 1958, que ocurre algo muy interesante, y es el aún cuestionado secuestro del arzobispo Mario Casariego, que aparentemente pues es capturado saliendo del Palacio Arzobispal, se lo llevan y termina en Cantel, en Quetzaltenango. Entonces, la verdad es un episodio muy confuso, pero pues aparentemente, según algunas versiones, pues fue el mismo ministro de la Defensa el que lo había secuestrado, de alguna manera para generar cierta fricción dentro del gobierno, que hubiera pues como le llamamos ahora, un levantamiento popular en contra del presidente que habían secuestrado al arzobispo, ¿verdad? Entonces, en medio de toda esta situación, Méndez Montenegro pues despide, ¿verdad? Destituye a Arriaga y coloca a otro ministro en su lugar. Entonces, y pasa algo también muy interesante, que no solamente cambian al ministro de la Defensa, sino a todo el alto mando, y se coloca a personas o a oficiales que sí eran de la confianza de Méndez Montenegro. Y aquí hay otro personaje interesante, su hermano Guillermo, ¿verdad? Sí. Su hermano era militar también y médico, tenía ambas profesiones. Entonces, Guillermo pues era el vínculo entre Méndez Montenegro y el ejército. Y pues sí, ahí pues también comento ahí, ¿verdad? Que hubo intentos de golpe de Estado, seguramente, o sea, la situación política de la Guatemala de los años 60 era muy difícil y entonces siempre había ese temor, ¿verdad? Entonces le corresponde a Méndez Montenegro, pues de alguna manera, bueno, para terminar los 4 años tengo que ceder aquí, pero a mediados de su gobierno, pues él también retoma un poco el control del ejército y de la lucha contra la guerrilla. Entonces ahí es donde matizo yo y digo, sí hay esta influencia, pero no dura los 4 años, dura 2. Interesantemente, a mí, después de leer la biografía, yo decía, wow, qué interesante que pudo terminar los 4 años de gobierno, porque tenía todas las probabilidades en contra. Y has tocado un punto por lo del año 68, porque todo el mundo tiene como un consenso de que el año 68 en Guatemala fue como lo que se llama un annus horribilis, porque pasa lo del arzobispo y pasa también lo del asesinato del embajador de Estados Unidos y de Alemania, ¿no? No. El de Alemania es en el 70. Ajá. Que es la primera vez en la historia que un embajador de Estados Unidos es asesinado, sí, digamos, en ejercicio, y sucede aquí en Guatemala en el año 68. Y eso va a ser lo que empezó muy bien, digamos,
el gobierno que se veía que estaba empezando bien terminara muy mal. Y la gente casi que pidiera en el año 70, para las elecciones del 70, pidiera mano dura otra vez. Entonces, de nuevo, lo que empezó muy bien parece que terminó bastante mal. Y luego también hablas de las divisiones dentro de la izquierda, que me parece interesantísimo, porque estaba la facción que se quería ir por un lado tipo revolución cubana con las guerrillas, y estaba el otro lado que yo creo que este señor era del lado más, o sea, no quería una revolución armada, etcétera, pero se vio como atrapado entre dos bandos, sí. Entre dos bandos que bueno, que era poco el margen que podía hacer. Pero ¿cómo tú ves eso? O sea, lo que comenzó muy bien, de repente terminó no tan bien, y la misma gente prácticamente, sobre todo en la capital, no, o sea, el último año de gobierno, o por lo menos después del 68, se desprestigió muchísimo. Sí, Villagrán Kramer le llama el rosario de tragedias, porque sí, el 68, 69, el 70 fueron años muy complicados. Van a haber una serie de asesinatos políticos, secuestros de personas relevantes. Evidentemente resuena el asesinato del embajador estadounidense Gordon Main, el asesinato del embajador alemán von Spreti, y así empresarios, diputados, por ejemplo, también Fuentes Mohr, que era ministro de Relaciones Exteriores a final del gobierno de Méndez, igual va a tener un intento de secuestro. Carlos Martínez Durán, el ministro de Educación del que te hablaba, igual tuvo un intento de secuestro, entonces él no termina en Guatemala. Entonces es una situación muy compleja, y claro, para las elecciones de 1970, pues la opción que la mayoría de la gente pues toma es la de un presidente igual con un bagaje militar, Carlos Arana Osorio. Y esta división dentro de la izquierda de la que tú hablas realmente viene desde los años 40, o sea, sí. Como toda revolución, desde la francesa hasta las actuales, siempre va a haber esta división radicales y moderados. Exacto, entre quien quiere dice, bueno, vamos por reformas paulatinas, a alguien que dice, no, vámonos por el cambio hacia la violencia o hacia el radicalismo, al totalitarismo. Y esa división se gestó desde los años 40, desde el triunfo de la Revolución del 44, y así va evolucionando entre quienes pues forman guerrillas, entre quienes tienen una visión más socialdemócrata y plantean la idea de la vía democrática para llegar al poder y hacer a través de la política pues los cambios y las reformas que se necesiten. Y claro, eso representa Julio César Méndez Montenegro y Mario, que yo creo que Mario es un personaje importante también analizar, una suerte de tercer bando, que es un tema que habría que historizar, me parece a mí muy importante para futuro, esta idea del centro político, pero creo que ahí podría enmarcarse Méndez Justo Montenegro. Quería ir a eso porque, digamos, a nosotros, voy a hablar en masculino, en los historiadores como gremio, pero a nosotras como historiadoras en ejercicio, pues nos cuesta a veces posicionarnos digamos, dentro de toda esta configuración y todo, pero te quería preguntar eso, o sea, a tu juicio, ya tu valoración, más allá de la visión un poco científica, etcétera, a la que aspiramos siempre los historiadores, ¿tú crees que este experimento, porque fue un experimento en el sentido de, bueno, un gobierno democrático de centro, digamos, salió mal? Y de ahí es por eso que el ejército va a decir en los años 60, nosotros somos los que vamos a, digamos, los que vamos a participar activamente en política y vamos a tutelar este proceso mientras haya guerra. ¿Crees que fue un experimento que salió mal o hay buenas lecciones que sacar de aquí? Eso que, por ejemplo, decías del centro político. Pues es una pregunta muy interesante y que merece una cierta reflexión, ¿verdad? Yo creo que fue un gobierno que intentó hacer lo que pudo en medio de las circunstancias, que intentó hacer pues obra gris, que eso es algo que a mí me sorprendió ver la cantidad de obra gris en términos de escuelas, de carreteras, de hospitales, o sea, sí hubo una importante obra que se hizo, pero en términos políticos fue muy complicado. O sea, no sé si fracasó el experimento.
Quizá en otras circunstancias, digamos, incluso internacionales, como tú hablabas de la Guerra Fría, quizá hubiese sido otro el tema, pero el problema es que la agresión guerrillera, insurrecta, digamos, era muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder lidiar con eso? Es querer plantear un programa democrático de reformas políticas en medio de una conflictividad política global tan fuerte como fue la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que quizá esos vacíos o esas cosas esas acciones de la guerrilla que se dejaron hacer, provocaron que después la propia ciudadanía optara más bien por una opción un poco más rígida, más fuerte, porque luego con Arana Osorio vamos a tener, por ejemplo, un año completo en estado de sitio, ¿verdad? Pero eso es lo que quizá la ciudadanía pedía ante la arremetida de asesinatos políticos, secuestros, actos terroristas, incendios. Entonces sí, yo creo que las circunstancias nacionales e incluso internacionales fueron las que de alguna manera también evitaron que pues se llevara a cabo o se continuara este proceso democrático. Bueno, y ahora quiero hablar de otra parte que es interesante, que es tu oficio de historiadora. O sea, tú eres licenciada en enseñanza de la historia, tienes una maestría en historia y eres una historiadora en ejercicio. Y entiendo que esta fue tu tesis de maestría. Digamos, ¿cómo fue ese proceso de investigación, de levantamiento de información? Porque, de nuevo, no hay historiografía sobre este personaje, casi que tú eres pionera en eso. ¿Y cómo te ayudó el programa de la escuela de posgrado para tener las herramientas metodológicas, teóricas, para llevar a cabo esta obra tan importante? Porque de verdad que es un aporte muy interesante a la historiografía del país. Pues en la escuela de posgrado, en el programa de la tesis de la maestría en historia, pues principalmente el conocimiento de la metodología en historia, y conocer el uso de las fuentes bibliográficas y sobre todo mantener, como diría el doctor Carlos Sabino, la esquiva objetividad, ¿verdad? Es complejo. Uno como historiador igual, pues eres un ser humano, ¿verdad? O sea, tienes gustos, tienes disgustos, hay cosas que te agradan, cosas que te desagradan, pero el reto es, más allá de mi propia valoración o subjetividad, escribir la historia como es. Ser factual, lo suficientemente concreta en los datos. Entonces yo creo que pues los cursos de metodología del programa fueron muy importantes para enfrentarse pues a una cantidad impresionante de fuentes primarias, ¿verdad? Porque como es un personaje del que no se había hablado, digamos, directamente su biografía, entonces ¿cómo se enfrenta uno a eso? Claro. Entonces hay que pues volver a la fuente, volver al documento, visitas a la Hemeroteca Nacional, archivos históricos de Guatemala, entrevistas con familiares, con gente que lo conoció, con personas que tal vez les agradó, pero que también eran sus opositores políticos, ¿verdad? Entonces, para eso sirve un poco el método histórico, ¿verdad? Para enfrentarte a esa cantidad de fuentes históricas, que algunas se contradicen y que algunas pueden decir algunas cosas que me gustan o cosas que no me gustan, pero al final es reunirlas todas y escribir un relato coherente, objetivo, sistemático y que pues sea lo más fiel a la realidad posible, ¿verdad? Pero siempre es objeto a críticas, a que aumenten el libro o a que lo contradigan algunas cuestiones del libro, pero ese es el objetivo, abrir el debate y que la historia de Guatemala no es tan escrita en piedra, sino que es un proceso de debate constante. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por esta conversación. De verdad, yo creo que has hecho un aporte invaluable a la historiografía de Guatemala. A ustedes, muchísimas gracias por ver este video, por suscribirse a las redes de la Escuela de Posgrado y siempre estén atentos a la oferta de cursos libres y a la oferta de programas de maestría. Muchísimas gracias.